Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la metodología de la investigación. Esta es una primera parte en la que vamos a trabajar algunos temas que te van a ser muy interesantes y te van a apoyar muchísimo en esta cuestión de poder crear tus propios procesos de investigación. Así que vamos a escuchar la información. Muy bien, primero vamos a hablar de lo que es el estado de la cuestión, también conocido como el estado del arte. Esta es una etapa de investigación que le permite a la investigación conocer qué se ha hecho con relación al tema de investigación, aquel que le interesa, aquel que va a investigar y cuál es el conocimiento ya existente de este. En este estado de la cuestión se realiza un reporte que debe de contener elementos muy importantes como la hipótesis, la presentación del tema y del problema y una pequeña síntesis. Muy bien, vamos a hablar de lo que es la pregunta de investigación y algunos autores nos dicen que probablemente sea el paso más importante que debe de darse en un trabajo de investigación. ¿Y esto por qué? Porque esta pregunta de investigación va obviamente en torno a darnos un resultado, la respuesta a la indagación que nosotros estamos haciendo. Esta pregunta de investigación va a ser en torno a nuestro tema. El planteo de preguntas normalmente requiere el dominio del tema acerca del que vamos a realizar la investigación. Es muy importante que para realizar esta pregunta de investigación tomemos en cuenta qué características debe de tener esta pregunta. Y dentro de estas características tenemos que la formulación sea clara, no ambigua. Debemos de hacer una pregunta que sea concreta, que se pueda entender, que sea legible. También otra de las características es que sea breve. No voy a echarme todo un rollo, a lo mejor de media cuartilla en una pregunta. Esa pregunta debe de ser muy concreta, tiene que ser de una otra forma enfocada a también dar una respuesta concreta. También otra de las características es que la provocación de una debe de provocar que haya una respuesta amplia. Esta parte es muy importante porque no puede ser ya veíamos en capítulos anteriores, formas de preguntas, ¿no? Las preguntas cerradas, las preguntas abiertas. Obviamente esta debe ser una pregunta abierta en donde se pueda ampliar e indagar sobre este tema. Y por último, una de las características también muy importantes es la construcción gramatical, ¿no? Usar los cómo, los por qué, los dónde, de forma indicada para que esto pueda darme un buen resultado, una buena respuesta. Muy bien, a continuación vamos a hablar ahora de lo que son los objetivos de la investigación. Esta parte de los objetivos es muy importante porque nos va a ayudar a orientar nuestra investigación, saber hacia dónde quiero ir, cuál va a ser mi alcance y si se logra comprender pues cuáles son las funciones que cumplen estos objetivos dentro de la investigación, el planteamiento estará enfocado a su cumplimiento y con ello posibilitará la construcción de resultados positivos. Es muy importante que nuestros objetivos siempre sean formulados en torno a aquellas técnicas que pues voy a utilizar dentro de mi investigación. Esta parte es muy fundamental. Y pues también voy a establecer cuáles son las metas a las que hay que llegar. Hay que tenerlas bien definidas para que pues obviamente se alcancen estas metas. Y también estos objetivos pues representan una guía, una dirección a seguir.
Generalmente nuestros objetivos que formulamos dentro de la investigación, es importante que dentro de esta función gramatical siempre iniciemos estos objetivos con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, o ir. Y bueno, estos verbos nos van a ayudar mucho para dirigirnos hacia dónde queremos llegar con esta investigación. Puedo utilizar verbos como investigar, observar, indagar. Hay muchos verbos que pues nos ayudan hacia la orientación de la persecución de nuestras metas. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que serían las variables de investigación. Esta parte también es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de las variables dentro de nuestra investigación, nos damos cuenta de que van a ser aquellos elementos centrales en torno a los cuales va a girar nuestra investigación. Existen pues diferentes tipos de variables. Estas variables se van a clasificar atendiendo algunos aspectos y bueno, dentro de las variables que podemos tener es por las características del fenómeno que se estudia. En cuanto a ello, vamos a tener una clasificación de variables que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Cuando nosotros estamos hablando de las variables cualitativas, recordemos que estas se enfocan a darnos algunos, a tornar nuestra investigación y que esta gire en torno a cuestiones a mejor de comportamiento, a mejor algunas cuestiones interpretativas, algunas cuestiones de datos, de datos de en torno a las cualidades a mejor de la situación que se está estudiando. Y por otra parte tenemos las variables cuantitativas. Cuando estamos hablando de estas, nos pueden arrojar a mejor información estadística, información de números, información de datos concretos. Por otra parte, también dentro de la clasificación de estas variables tenemos la clasificación por la relación de dependencia de las variables, qué tipo de dependencia tienen ellas. Y bueno, tendríamos variables dependientes, variables independientes y variables intermedias. Para darnos un ejemplo de estas variables, tenemos por ejemplo el ejemplo de una variable dependiente. La variable dependiente es la que recibe el efecto provocado por otro elemento que lo causa. Entonces, por eso es que se conoce como dependiente. Y pues las independientes obviamente no van a recibir algún tipo de efecto. Y cuando hablamos de las variables intermedias, pues va a haber va a haber una mezcla de ambas variables. Muy bien, ahora vamos a trabajar un poquito con este concepto de la hipótesis. La hipótesis es esa posible respuesta. Yo considero que la hipótesis es la posible respuesta que podemos tener a la pregunta que nosotros hemos hecho de investigación. Para entender mejor esta parte de la hipótesis, va a ser un puente. La variable va a ser un puente entre lo que sería la teoría y la investigación empírica. ¿Por qué investigación empírica? Porque aún no tenemos un proceso científico que nos dé una respuesta científica, ¿no? Entonces, por eso esta respuesta dentro de la hipótesis es en torno a esta cuestión empírica. Cuando nosotros hablamos, recordemos que en algún material anterior ya vimos que cuando nosotros estamos hablando del conocimiento empírico es aquel que nosotros tenemos en base a la experiencia, no en base a lo mejor a procesos de observación, de experimentación, etcétera. Y bueno, déjenme comentarles que existen diferentes
tipos de hipótesis. Por ejemplo, están las hipótesis descriptivas que involucran a una sola variable, las hipótesis correlacionales, las hipótesis que se relacionan en las que se relacionan dos o más variables, en términos de causalidad, la hipótesis nula. Y bueno, ya haremos un video más, esperemos que muy pronto, en donde hablaremos concretamente sobre esta clasificación de las hipótesis. Espero te haya pues gustado este pequeño video, haya sido una información que te ayude a entender más estos procesos. Y bueno, esta es la primera parte de estos videos de una trilogía de videos de metodología de la investigación. Y bueno, te espero en el próximo video. Si te ha sido de utilidad esta información, compártela. Gracias.